Buenas noches con todos. Mi nombre es Rodolfo Vera Flores. Soy médico residente de segundo año de anestesiología en el Hospital María Auxiliadora, alumno de la Universidad Mayor de San Marcos. Hoy les voy a presentar el CIA Anestesia. Y antes de arrancar, quiero ser honesto con ustedes. Esto no nació de un ejercicio académico, nació de ver en el día a día del quirófano cómo la falta de información oportuna va a complicar muchas decisiones que no deberían ser complicadas. Pacientes que llegan o parcialmente con la evaluación incompleta, datos que están en un sistema, datos que están en la historia clínica, duplicidad de historias clínicas desordenadas. Y en los próximos minutos les voy a mostrar exactamente qué estamos proponiendo, por qué creemos que funciona y básicamente qué es lo que necesitamos para empezar. Entonces, bien, ¿cuál es el problema real? Eh, Tres cosas que se repiten todos los días en el servicio. Lo primero es la fragmentación. Los datos del paciente están en el SIGA, en el CISPRO, en las historias clínicas, en algún papel y ninguno habla del otro, no se juntan. El anestesiólogo tiene que juntar esta información manualmente antes de cada procedimiento y de cada evaluación preanestésica. Eso no es insuficiente, es riesgoso. Lo segundo, son los incidentes que están reportados desde el Comité de Seguridad del Paciente de 2025. Estuvieron relacionados con fallas de la comunicación en la fase preoperatoria, no en el quirófano, sino antes, y solo en algunos pacientes llega con una evaluación preanestésica completa hecha 48 horas antes. La mitad no llega lista. Y lo tercero, cuando el anestesiólogo está dentro del quirófano, no tiene ningún sistema que le avise si algo está saliendo mal. Ninguna alerta, ningún soporte, opera solo en la sala y con la información que tiene en la mano. Eso es lo que tenemos hoy. Ahora veamos los números que explican por qué cambiar esto urgentemente. Eh, Vamos a poner números concretos. Una evaluación preanestésica presencial, alrededor de media hora, que puede tomar en promedio. Y eso no solo el tiempo con el médico, sin contar, aquí no contamos el viaje que hace el paciente, la espera, el regreso. Si un paciente viene desde Chilco o San Vicente, de Cañete, eso puede ser casi todo el día perdido. Y el 41% de los pacientes de estas zonas rurales simplemente no lo hacen, ¿no? Nunca llega. No por falta de voluntad, sino por estas barreras geográficas. ¿El resultado cuál es? Pacientes que entran al quirófano con una evaluación parcialmente incompleta y algunos datos de reporte interno que tenemos en el inicio de año por una morbilidad posoperatoria de cirugía abdominal mayor casi del 17%. No es solo un número, o sea, son complicaciones que en muchos casos se podrían haber anticipado solo con la información que nos brinda el paciente. Y hay otro número que a mí me parece muy revelador, que es más del 30% de estos eventos adversos en el quirófano son evitables, no son malas rachas, son fallas del sistema que nosotros sí podemos corregir. Entonces, si tuviéramos que resumir el diagnóstico en tres palabras, serían tres: fragmentación, variabilidad y silencio. Eh, la fragmentación porque la información del paciente sí existe, pero está repartida en diferentes programas, si hablamos ya en nuestro proyecto. Diferentes programas como el SIGA, CISPRO y carpetas o hojas o historias clínicas, duplicidad de historias clínicas o algunos programas que no están conectados entre sí. Cada vez que un anestesiólogo necesita la historia completa, no la tiene. La tiene en información separada y la tiene que armar mano a mano. Y el segundo pilar es la variabilidad, porque sin protocolos digitales cada profesional hace las cosas a su manera, no por capricho, sino por falta de herramientas. Y la variabilidad clínica en anestesia no es un problema menor, es el origen de muchos eventos adversos que se pueden evitar.
Y silencio porque en el quirófano el anestesiólogo trabaja sin ningún sistema que le avise cuando algo está mal. Algo que pase la barrera, ¿no? No hay ninguna alerta, no hay ningún soporte en tiempo real que tenga a la mano. Solo trabaja con historias clínicas de ese momento y con una evaluación hecha de las historias clínicas y de la entrevista. Lo importante de esta diapositiva es el banner al final, el CIA anestesia, va a atacar a los tres al mismo tiempo, ¿no? No solo resuelve uno, sino ni deja a los otros dos, los aborda todos en conjunto. Entonces, ¿qué proponemos? El CIA Anestesia es un sistema de salud digital de código abierto. Esto significa que no hay que pagarle licencia a nadie. Está basado en Open Anesthesia, una plataforma ya validada internacionalmente, y la adaptamos al contexto del Hospital María Auxiliadora en colaboración con la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cubre todo un ciclo, ¿no? Desde la evaluación antes de la cirugía, el registro durante la cirugía y el seguimiento después. No es un módulo que está suelto, es un sistema que conecta los tres momentos. Dos cosas que quiero destacar especialmente. Primero, funciona sin internet. El 100% de los flujos críticos operan offline. Eso no es negociable para nosotros, dado que tenemos un contexto de- de muy baja calidad de internet. Según los datos extraídos, la conectividad que tiene el Lima Sur con zonas de referencia, zonas rurales, es muy baja. Y lo segundo es que este sistema va a estar en dos idiomas, en español y en quechua. No como la traducción de última hora, sino ya diseñada por expertos, lingüistas. Este, porque en estas zonas, pues, no hay pacientes que hablen solo un solo idioma. Entonces, aquí en este módulo que más nos entusiasma, que más me entusiasma presentar, es que la teleevaluación preparatoria hace una cosa muy sencilla, ¿no? Le permite al paciente completar su evaluación desde su celular sin venir hasta el hospital. Entonces, este proceso va a tomar máximo 12 minutos en promedio. mm, como lo medimos con una documentación, ¿no? En el anexo uno del proyecto, versus una atención aproximada de 30 minutos si hacemos una evaluación extendida o normal, una evaluación preanestésica normal. Y eso sin contar con el traslado del paciente, la ubicación y todo eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? El paciente recibe un mensaje con un enlace, entra al sistema y va a verificar lo primero su identidad con su DNI y se toma una selfie. Es el mismo modelo biométrico de Perú FaceNet que ya utiliza la RENIEC. Y esta va a responder a un formulario pequeño, guiado en español o en quechua, y al final va a recibir un código QR al final de todo este formulario. Este código es lo que presenta el día de la cirugía, sin papeles, sin colas, sin duplicidad de información. Y un detalle muy importante para el equipo legal es que esta entrevista va a estar grabada en audio y que solo va a estar es como una nube por 30 días, por trazabilidad. Y el día 31 se va a eliminar automáticamente, ¿no? No queda nada almacenado en el tiempo necesario. Eso exactamente es lo que exige la ley 29733. Entonces veamos cómo funciona paso a paso. ¿Cuál es el flujo de este proyecto? Entonces, como paso número uno, el servicio envía al paciente un mensaje con un enlace único, nada que instalar, nada que descargar. Solo el paso 2, el paciente verifica su identidad con su DNI y una foto. El sistema va a comparar de forma automática y local. La imagen no se guarda en ningún servidor externo. Paso 3, el anestesiólogo conduce la entrevista clínica de forma remota. El sistema va a guiar el formulario con preguntas dinámicas. Y si el paciente tiene, no sé, diabetes, hipertensión, o aparecen preguntas de glucosa en ese momento, si
Si el paciente es adulto mayor, aparece una evaluación geriátrica. No hay campos que sean irrelevantes, solo son preguntas específicas. El paso 4, al terminar el sistema genera automáticamente un resumen clínico. Va a existir instrucciones personalizadas de ayuno, de medicamentos que toma y al final de esta entrevista genera un QR, ¿no? Y en el día de la cirugía el paciente llega, presenta el QR y el dato ya está en el sistema. No, no hay papeles, no hay llamadas, no hay duplicidad de información. Es así de simple. Entonces, ¿cuáles son números en concretos? Como ya venía diciendo, en la barra azul tenemos una evaluación que dura aproximadamente 30 minutos, una evaluación normal, y la barra verde es una evaluación que dura aproximadamente 10 minutos. Una diferencia de casi 60%. Entonces, y esto es solo un tiempo como con el médico, o sea, no se cuenta el viaje del paciente, si viene desde 2 horas, 3 horas de viaje ida y vuelta, esto, esto más se traduce en algo para el servicio. Hoy en día, un anestesiólogo tranquilamente puede evaluar esas 8 evaluaciones, compararlas con el uso de este aplicativo, con el uso de este sistema, y puede evaluar hasta 22, ¿no? En comparación. El mismo profesional, la misma jornada, o sea, sin contratar a nadie más, esto, o sea, va a tener una capacidad, es un casi 175% más de capacidad de evaluación. Y el impacto económico no es solo institucional, sino que para el paciente que trabaja no puede tomarse pues, el día para venir al hospital. Esto es la diferencia entre completar una evaluación y no hacerla. Y cuando no se hace, bueno, ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Hay reprogramación de la cirugía, pacientes entran sin preparación adecuada, el riesgo se puede evitar. En esta diapositiva es técnicamente lo más importante para el equipo de tecnología. Porque aquí se va a abordar y se va a decidir el proyecto de salud digital. Puede implementarse sin destruir la infraestructura que ya existe en el hospital. Y la respuesta es en este caso, el CIA anestesia, sí se puede complementar con todo lo que tenemos, sin tocar nada de lo que ya funciona, ¿no? O sin tocar otras cosas de los que ya vienen funcionando. Entonces, en el hospital, el sistema que opera actualmente son dos sistemas de información. Primero, el SIGA, que es un sistema integrado de gestión administrativa, que lo gestiona la farmacia, el laboratorio y algunos otros suministros. Y la segunda es el SISPRO, el Sistema de Información de Salud, que va a manejar datos administrativos y de gestión de los pacientes a nivel. Esto se maneja a nivel nacional. Estos dos sistemas están en producción, contienen años de datos históricos y son críticos para la operación diaria del hospital, ¿no? Entonces, cualquier proyecto que se modifique las bases directamente representa un riesgo institucional inaceptable. El CIA Anestesia se integra en ambos sistemas usando aplicativos de extracción de solo lectura. ¿Esto qué va a significar? Que el sistema solo lee, pero no modifica los resultados, ¿no? No modifica los datos del paciente, los resultados del laboratorio, ni la información de la farmacia, ni nada. Entonces, la nota técnica del proyecto es explícita. Si el sistema no requiere migración de datos exigentes, el sistema no va a modificar las bases del SIGA ni del CISPRO. Para lograr esta integración se van a utilizar dos estándares internacionales que ya se vienen utilizando. El primero es el HL7, que es una versión 2.5 del HIT Level 7. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que es un protocolo más ampliamente utilizado a nivel mundial para el intercambio de información clínica en sistemas hospitalarios y clínicos. Y específicamente se usan los mensajes HL7 de tipo ORU. ¿Qué es esto? Son resultados de observaciones
para recibir resultados de laboratorio, como en este caso el SIGA y el ADT, que es admisión altitraslado, que va a recibir datos administrativos del paciente desde el CISPRO. Y el segundo es un estándar que es un FIR R4, que es el estándar de nueva generación para el desarrollo de la información de salud en este caso. ¿Y qué es lo que va a hacer? El SIA anestesia lo que va a hacer es adherirse al perfil del FIR, de la anestesia en Counter y va a estructurar un encuentro clínico anestésico basado en la historia clínica de nosotros, una historia clínica electrónica anestésica validada por Digital Salud Perú. Y la arquitectura técnica del sistema es híbrida, ¿no? Es on-premise, que significa que el servidor principal del CIA anestesia está físicamente en el hospital, en la sala de servidores del hospital, junto a servidores del SIGA y del CISPRO. ¿Esto qué va a garantizar? Una latencia mínima, ¿no? Sin dependencia de Internet para las funciones críticas o el control total de los datos dentro del perímetro del hospital. Entonces, estos módulos pueden realizarse offline. Entonces, los vocabularios normalizados que aparecen en la parte inferior de este diagrama son clave para la calidad de datos, ¿no? Este, y, o sea, se va a requerir para este tipo de funcionamiento, se va a requerir una infraestructura como dos servidores locales, ¿no? Que ya los tenemos, servidores de VMware que en operación, por ejemplo, en tablets de Android 13 o superior, o sea, o tablets Samsung Tab 7 que tienen una red muy, muy básica y va a ser funcionable para ese tipo de sistema. Actualmente ya existe un cableado de red en los quirófanos de UPS que ya existe casi al 100%, su conexión es LAN con capacidad hasta de 50 usuarios concurrentes y se pueden ver pues, 200 procedimientos diarios sin ningún tipo de alteración. Entonces, la disponibilidad del objetivo del sistema es casi 100%. No, no hay fallos en la conexión. Entonces, hablando ya del tema legal, sé que para el equipo legal y de tecnología, este es uno de los dispositivos más importantes. Entonces, este sistema, el sistema está diseñado con privacidad desde adentro, no como un parche de último momento, sino eso tiene un nombre técnico, que es el Privacy by Design, que eso significa que cada decisión de arquitectura que se tomó pensando en proteger los datos del paciente. ¿Qué significa eso en la práctica? Los datos guardados están cifrados en AES 256, que es un estándar ya disponible. Los datos viajan entre dispositivos y servidor que usan TLS 1.3. ¿Qué es esto? Bueno, los profesionales entran con un doble factor de un mensaje más un PIN, que estos pacientes utilizan su DNI más un token que es temporal. Nadie tiene acceso a lo que no necesita. Hay 5 perfiles de usuario, cada uno con sus permisos exactos. Y todo queda registrado. Quién accedió, cuándo, desde qué dispositivo. Los datos nunca salen del hospital. El servidor está físicamente en el JAMA y no hay nube pública. Ahora, un detalle que le importa al equipo legal, las grabaciones de audio de las entrevistas. Se guardan solo 30 días por trazabilidad. Y en el día 31 exactamente se borran automáticamente. No existe intervención humana, sin que nadie se tenga que acordar de nada. Eso es exactamente lo que pide la ley 21733. No guardar más tiempo de lo necesario. Y el consentimiento informado no es un clic, es un proceso de 3 pasos. El paciente ve un video de 2 minutos explicando qué se va a hacer con sus datos y un cuestionario mínimo de 5 preguntas. Tiene que contestar
cuatro bien para poder continuar y luego firma digitalmente con su DNI. Esto no es solo cumplir la ley, es básicamente garantizar un consentimiento informado real. ¿Y qué pasaría si mañana viene una auditoría, tenemos todo documentado y está respaldado legalmente? En esta tabla comparativa es una de las diapositivas que compara la así, anestesia con otros programas y con la solución manual que actualmente se tiene. Entonces, vemos que esta tabla comparativa toma decisiones institucionales porque responde directamente a la pregunta de cualquier director médico, gerente o que se pueda hacer. ¿Por qué no simplemente comprar un sistema comercial que ya existe? Bueno, la primera fila es la interoperabilidad del SIGA-CISPRO. El SIGA Anestesia tiene un check verde, ¿por qué? Porque se integra de forma nativa, utilizando lo que les venía explicando, el HL7 versión 2.5 para el SIGA y el perfil Fear Anesthesia Encounter para el CISPRO, sin modificar la base de datos. Solo saca información, ¿no? En cambio, el METIS es un sistema comercial de referencia implementado en el Hospital Rebagliati. Por ejemplo, tiene una marcado de X de rojo porque sirve a requerir middleware. ¿Qué significa eso? Que para conectar un METIS con el SIGA, el hospital necesita implementar un software adicional de integración. Entonces, este ya tiene un costo de licencia y es alto. El mantenimiento, el soporte. El caso del Reva, este middleware fue una fuente importante de fricción técnica durante la implementación. Entonces, la solución manual, y en el otro caso, la solución manual este, actual del hospital simplemente no tiene integración, ¿no? Los resultados del laboratorio están en el SIGA, se tienen que copiar manualmente, los registros anestésicos, todo puede existir riesgo de duplicidad de documentos, de historias clínicas, a veces se encuentran, a veces no. Bastante diferencia, ¿no? La segunda fila, el costo. La fila del costo en el CIA OpenSure, la licencia de Apache 2.0, el costo de licencia es igual a, no tiene costo, es a cero la, la licencia. Y en el METI la licencia comercial tiene un costo, ¿no? ¿Cuánto es este costo? El que utiliza el REVA en 1.2 millones anuales, en el caso del REVA. Y la solución manual, si bien no tiene costo, pero el detalle es que, bueno, el costo sería el papel, las fotocopias, costos operativos, son donde se ve reflejado el costo en los errores, ¿no? La transcripción, las reprogramaciones quirúrgicas, los eventos adversos, que sumado a todo esto es un amplio costo. La tercera fila es el cumplimiento de la ley 29733, las resoluciones ministeriales, y no, como ya vimos, sí tiene un cumplimiento total, ¿no? En cambio, el otro sistema, Metis, tiene un cumplimiento parcial que básicamente fue desarrollado para el mercado americano, requiere otras adaptaciones legales significativas que para cumplir la normativa peruana. eh, que trata por la normativa, que trata de la protección de datos y en comparación de la solución manual no tiene cumplimiento relevante en este ámbito, no hay comparación. La cuarta fila se refiere a la trazabilidad. Tanto el CIA Anestesia como el METIS ofrecen una trazabilidad completa de registro. La solución manual no tiene trazabilidad, un registro de papel que puede perderse, ¿no? Puede alterarse o simplemente no estar disponible cuando sea necesario. La quinta fila es estandarización clínica. El SIGA Anestesia y el METIS ambos tienen protocolos y vocabularios estandarizados, ¿ya? La solución manual nuevamente, depende de la variabilidad individual de cada anestesiólogo de turno. Los datos del JAMA contribuyen a una alta tasa de evaluaciones incompletas. La sexta fila es el soporte offline.
Y aquí hay una gran diferencia entre el METIS y el SIA anestesia. No tiene soporte offline el METIS, requiere de conexión constante a Internet. En los quirófanos del hospital o en los consultorios donde se realiza la evaluación preanestésica, donde pretende realizar, este, algunos no se encuentran con una total disposición de internet. En cambio, en el SIA anestesia es un soporte offline, no requiere de internet. Y la séptima fila es el soporte de idiomas, ¿no? El SIA anestesia va a estar, o este es un proyecto que tiene dos idiomas, español y quechua. El METI solo tiene inglés y español. La solución manual, bueno, solo español, ¿no? Con el resumen, el CIA anestesia es la única opción de las tres que ofrece interoperabilidad nativa de los sistemas del hospital, un cumplimiento legal total, siguiendo la normativa peruana. El soporte offline, que es muy importante, es bilingüe, con idioma peruano, y cumple todos los criterios, ¿no? Normativos. La tecnología sola no cambia nada. Lo que cambia son las cosas, son los procedimientos que rodean a la tecnología. Entonces, por eso el CIA anestesia viene con 4 SOPs. ¿Qué son estos SOPs? Son procedimientos operativos estándar que ya están muy validados en el Comité de Calidad del Hospital María Auxiliadora. El primer SOPs, este, el número uno, es la evaluación preanestésica. Su trabajo es garantizar que todos los pacientes lleguen evaluados al menos 48 horas antes. Actualmente solo el 40% llegan así. El formulario tiene campos obligatorios, no se puede enviar incompleto y si el paciente tiene algún síntoma o algo muy grave, el sistema sí te obliga a completar estas escalas, estos stop rank. Y si de estas 4 preguntas, tres son positivas, bueno, el programa automáticamente va a generar una derivación ya sea al médico, al anestesiólogo o al jefe del servicio que está brindando la atención. Y el sistema no deja que el paciente se pierda, ¿no? El segundo, el SOP 2, es el flujo intraoperatorio con alertas. Ya lo vimos en una diapositiva anterior. El principio es simple. La alerta se avisa, pero el anestesiólogo es el que siempre decide. El SOP 3 es la teleevaluación. Establece los requisitos mínimos para que una evaluación remota tenga el mismo valor legal y el clínico que una presencial. Va a verificar biométricamente al paciente, va a grabar un audio en tiempo real bajo su consentimiento y al final va a generar un código QR, ¿no? Solo cuando esté completo todo. Y si algo falla en el proceso, el sistema no deja continuar. Va a redirigir al paciente al soporte telefónico o a un punto físico del hospital. Y el SOP 4, el, el que más le interesa al equipo tecnológico, es el protocolo de fallas, que va a definir exactamente qué pasa cuando el sistema falla. Y la regla de oro es, ninguna falla tecnológica puede interrumpir la atención. El sistema pasa a offline, guarda todo localmente y cuando se vuelve la conexión o cuando volvemos a tener internet, va a sincronizar todo con marca en tiempo real exacto. Y el médico se entera en ese momento también. Estos SOP no son documentos, son que se leen una vez y se olvidan. Están integrados en la lógica del software del proyecto. Es un sistema que te guía en cada situación clínica. Eh, ¿Cuál es nuestro cronograma de implementación? El tiempo calculado son 24 meses. 24 meses puede parecer mucho, pero déjenme explicar todo esto. Eh, y verán que por qué es la lógica de cada mes, ¿no?
Los primeros 3 meses, la fase uno, que es la que pedimos aprobar desde el día uno de la presentación del proyecto, que se va a referir básicamente a la versión del SysPro, si está corriendo o no. Si los equipos están funcionando o no, si la red funciona, no sé, para 50 usuarios simultáneos o simultáneamente. Si estas respuestas, todo lo que planificamos después de la especulación se realiza, va a ser todo un éxito. Esta fase va a producir un diagnóstico técnico más completo, ¿no? Un mapa de los sistemas más exigentes, la línea de base de indicadores para medir en tiempo real va a ser de acuerdo a lo planteado. Después tenemos de 4 a 6 meses que ya va a ser el desarrollo de integración del equipo de la unidad tecnológica del hospital. Aquí van a adaptarse al sistema Open Anestesia, que va a estar desarrollado por conectores del SIGA, del CISPRO y configura un módulo bilingüe. Aquí va a adaptarse todo el sistema. De los meses 7 a 8 son los meses más críticos porque será o iniciará la prueba piloto. Se hacen por lo menos 50 teleevaluaciones reales. Se van a registrar más de 100 registros interoperatorios reales. Si hay problemas, los errores se integran. Si existen falsas alarmas, si existen, se detectan aquí antes de que haya un despliegue masivo, ¿no? Del mes 9 al 24 es la implementación completa. Va a existir 16 meses para que el sistema madure, el equipo de soporte gane experiencia y los indicadores sean estadísticamente sólidos. No es instalar y olvidarse. Hay revisiones en el mes 10, 12, 18, donde se van a tomar decisiones de mejora. Y si es posible, cada 15 días se va a ver si algo funciona o no funciona. Y llegamos a la parte final, este, que básicamente se va a referir a la conclusión y qué sigue en los próximos pasos. ¿Qué ganamos con esto? Vamos a ganar claridad, saber exactamente qué se tiene, qué es lo que falta, cuánto costará cada paso y si el diagnóstico muestra que algo es viable o no, lo vamos a saber en los primeros 3 meses. Entonces, ¿qué pasa si no hacemos nada? Porque podría pasar, eso también o sea, lo sé. Este, bueno, más del 60% de los incidentes de seguridad del paciente van a estar vinculados básicamente a las fallas de, de la fase preoperatoria, ¿no? En la valoración de la preanestesia. 40% de los pacientes van a llegar con una evaluación no completa. 70% de estos pacientes son de las zonas rurales que no pueden hacer una evaluación presencial, nunca van a poder llegar por por esta complejidad geográfica. Y bueno, recapitulando todo nuevamente, rápido, vimos que el sistema OpenShure sin licencias va a integrar el sistema SIGA, el CISPRO sin modificar nada. Va a funcionar sin internet, va a tener dos idiomas. El 67% menos tiempo de evaluación, casi un 175% más capacidad va a tener el profesional. Eh, Va a tener un amplio riesgo monetario con respecto a otros hospitales. Muestra toda nuestra información, el contacto en una sola pantalla en el celular. Y bueno, ese es el proyecto que vengo planteando. Gracias.